Saludos mis queridos y apreciados amigos, seguidores de la verdad del cuarto ángel de Apocalipsis 18. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios del libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Es la promesa de la tercera iglesia de Pérgamo, donde dice allí lo siguiente: el que tenga oídos entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del maná escondido y le entregaré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino solamente el que la recibe. Permítame decirles, mis queridos y apreciados amigos, que esta es una promesa de la cual, cuando la leemos, muchas personas la interpretan como un cumplimiento cuando estemos en el cielo, de las cuales son promesas, de la cual Dios nos hace el llamado para que las recibamos al cielo, las recibamos aquí en la tierra y nos iremos al cielo con esa promesa. Hay personas que piensan, cuando el texto dice al que venciere, piensan que van a vencer en el cielo o que van a vencer después que termine la gracia. No han comprendido qué significa comer del maná escondido. ¿Por qué habla de maná escondido? No saben qué significa la piedrecita blanca. ¿Por qué emplea la palabra piedrecita blanca? ¿Y por qué dice que recibirán un nombre y que nadie lo conoce sino nada más que lo recibe? Así que en esta ocasión vamos a hablar con respecto a lo que es la promesa de la tercera promesa de esta iglesia con relación a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Empezando a desglosar el verso 17, dice el texto: el que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para comenzar este texto, usted no puede interpretarlo de manera literal cuando dice el que tenga oídos, porque permítame decirle que todo ser humano tiene sus oídos. Así que en términos general, todos tenemos oídos. Entonces se dice el que tenga oído, entiendo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces algo que está implícito dentro del texto. El tener oídos implica tener entendimiento. Así que cuando el texto dice el que tenga oído, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, es el que tenga entendimiento, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, todos tenemos oídos, pero no todos tenemos entendimiento. Por lo tanto, cuando hace alusión al oído es al entendimiento. Así que el que tenga entendimiento, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que por lo tanto, este mensaje de la tercera promesa a las iglesias es una promesa para los entendidos. Por eso dice en el libro de Daniel, dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Los que vienen son los que van a resplandecer con los entendidos, que resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Así que este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen entendimiento. Así que cuando el texto dice que tengo oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al vencedor le daré a comer del maná escondido. Quiero desglosar la palabra vencedor, al vencedor. ¿Sabían ustedes, mis queridos amigos, que hay personas que piensan que la victoria sobre el pecado la van a tener en el cielo? Y cuando la palabra de Dios dice que al vencedor le daré a comer del maná escondido, está hablando para aquellos que obtengan la victoria del sobre el pecado antes que termine la gracia. La victoria sobre el pecado debe obtenerse antes que Cristo salga del lugar santísimo.
Y permítame decirle que Cristo está al punto de salir del lugar santísimo. Porque si Cristo salió del lugar santísimo y usted no tuvo la victoria sobre el pecado, ¿cuándo va a obtener la victoria sobre el pecado? Nosotros debemos de estar sin mancha delante del trono de Dios, porque dice la inspiración, la sierva de Dios, que nada que tenga una fea mancha de pecado entrará en el reino de los cielos. Y tenemos que estar sin una mancha. Entienda bien. Nadie que tenga una fea mancha entrará en el reino de los cielos. Y debemos estar sin mancha delante del trono de Dios. ¿Cuándo es que vamos a estar sin mancha delante del trono de Dios? Después que termine la gracia, después que Cristo salga al lugar santísimo. Este es el tiempo que nosotros tenemos que pensar como iglesia triunfante. Porque muchos se han estado escudando diciendo, somos iglesia militante, somos iglesia militante. Bajo la etapa del ministerio del tercer ángel, que es pastoral, donde Elena era la profeta del ministerio del tercer ángel, que es pastoral, se decía que la iglesia era militante, pero nosotros acabamos de entrar a la era de la etapa del cuarto ángel. Es una etapa de una luz mayor, por eso se nota que el cuarto ángel tiene una luz, una gloria que alumbrará al mundo entero con su gloria. Este es el tiempo que hay que entender que nosotros tenemos que aprender a ser iglesia triunfante, porque no vamos a llegar a ser triunfantes después que Cristo salga al lugar santísimo. Y si la iglesia no llega a ser triunfante antes que Cristo salga al lugar santísimo, el cual está al punto de salir, ¿cuándo será triunfante? Es serio lo que estamos diciendo. Por eso la palabra de Dios expresa en Efesios 6, 10 al 18. Dice, por lo demás, hermano mío, fortalézcanse en nuestro Señor Jesucristo y en la grandeza de su poder. Y vístanse de toda la armadura de Dios para que sean capaces de estar firmes ante la estrategia del adversario. Porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de ese mundo, de la tiniebla, contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Y podríamos continuar los otros versículos. Así que en el libro de Efesios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los poderes de la tiniebla de este mundo. Estamos en tiempo de sellamiento. Y el sellado tiene que reunir tres características. Primeramente debe de vencer el amor al mundo, a los deseos de la carne y al diablo. Porque el diablo no quiere que tú pienses que tú eres una persona que puede vivir sin pecar. Y toda persona que te enseñe, o si tú crees que no puedes vivir sin pecar, te convierte en instrumento del príncipe de la tiniebla. Porque el diablo era quien decía que no se puede vivir sin pecar. Y decir que no se puede vivir sin pecar y que no se puede vivir siendo fiel a la ley de Dios. ¿Entiendes? Es serio lo que está pasando. El diablo te quiere hacer creer a ti que tú no puedes ser santo. Y hay ministros que han estado enseñando por ahí, que yo le llamo ministros del príncipe de la tiniebla, que dicen que en el cielo nosotros hemos sido declarados santos, pero que aquí en la tierra nosotros somos pecadores, siempre seremos pecadores. Y eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque dice la sierva de Dios que el que quiere ser santo en el cielo tiene que aprender a ser santo en la tierra. Y alabado sea el nombre de Dios. Así que todo ministro que diga y enseñe que hemos sido justificados en el cielo, si soy justificado en el cielo, tengo que ser justificado también en la tierra. Porque yo no puedo ser justificado en el cielo y en la tierra no. ¿Está entendiendo la seriedad de este mensaje? La palabra de Dios por eso dice, sé santo porque yo soy santo. Es el llamado de Dios que entendamos que tenemos que aprender a tener la victoria sobre el pecado. Es ahora. No es cuando Cristo salga al lugar santísimo y está al punto de salir. Voy a ser muy enfático con esa parte. Por eso el texto comienza, el que tenga oído entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe por qué dice el que tenga oído? Porque las iglesias se están llenando de una serie de mundanos. La iglesia se ha metido la mundanalidad dentro de la iglesia.
de manera tal que no se concibe la idea de que se pueda vivir sin pecar. Y quiero que sepa que la iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. Así que por lo tanto, podemos proseguir con las otras partes del mensaje. Así que cuando dice al que venciere, al que tiene la victoria, por eso dice Romanos 6:14, no, dice primeramente verso antes, 12 y 13, no reine pues en vosotros el pecado en vuestro cuerpo mortal, de manera tal que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y desglosando el texto, entonces cuando Cristo reina, vive en tu vida, dice entonces el verso 14, 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Este es un mensaje, como acabé de decir, que es para los que han alcanzado madurez, es para aquellos que han de recibir el sello de Dios, y el sello de Dios consiste en un afianzamiento en la verdad. No afianzamiento en lo que diga el pastor, lo que diga un ministro, en lo que diga la verdad, que tú puedas defender la verdad. ¿Sabes qué significa vindicar el carácter del Padre? Que tú puedas dar razón de las Escrituras, que tú puedas demostrar que la Biblia no se contradice. Eso significa vindicar el carácter del Padre. Porque hoy en día una serie de feligreses que lo único que han aprendido, ¿sabe qué cosa es? A poner a la Biblia a contradecirse a sí mismo. Allí dice, le daré a comer del maná escondido. ¿Qué significa comer del maná escondido? Primeramente tengo que saber qué representa el maná. Y le voy a invitar a que vayamos al libro de San Juan, capítulo 6. En el libro de San Juan, capítulo 6, versos 33 y 34, dice allí, Jesús dijo, San Juan, capítulo 6, versos 33 y 34, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, danos siempre este pan, Señor nuestro. Jesús dice que Él es el pan que descendió del cielo. Ahora en la promesa de Apocalipsis 2:17 dice, le daré a comer del maná escondido. Cristo es el maná. ¿Por qué ahora dice escondido? ¿Por qué Cristo es el maná escondido? Cristo es el maná escondido porque en Él están ocultos todos los misterios del cielo. El que tiene a Cristo tiene las revelaciones del misterio del plan de la salvación. Vamos a comprobar esto. En el libro Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10, expresa lo siguiente. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, decía, pero a nosotros Dios nos la reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pero el apóstol dice aquí, pero a nosotros Dios nos la reveló. ¿Por qué nos reveló? Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Sabe qué indica eso? Ellos estaban comiendo del maná escondido. Comer del maná escondido indica que estaban recibiendo la experiencia, la vida de Cristo. Cristo estaba en su vida. Y mire lo que dice el verso 16 del mismo capítulo 2. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. El apóstol dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Puede una persona que tenga la mente de Cristo pecar? Si alguien te enseña lo contrario, dígale a ese que habló por boca del príncipe de la tiniebla. El que tiene la mente de Cristo tiene una mente pura, una mente santa y no tiene cargo de conciencia porque ha sido justificado por la sangre de Cristo Jesús. Los apóstoles, recuerda, los apóstoles, no estoy hablando de los discípulos estaban en la carne, pero los apóstoles andaban conforme al Espíritu, porque tenían el Espíritu. Los apóstoles, esa persona no pecaban. Y algunos impíos de la iglesia, para querer justificar el pecado, dicen, sí, ellos pecaban, porque en una ocasión Pablo le dijo a Pedro, hipócrita, pero no, eso es un problema, porque Pedro quería identificarse con los judíos y con los gentiles para poderlo ganar a ambos. Y Pablo, como un hombre de mayor experiencia, el mensaje que le transmite, presenta tu mensaje, presenta tu verdad, y ellos entonces tienen que venir, tienen que aceptar la verdad porque él era la autoridad.
la palabra de Dios presenta, que hay muchos que no han comprendido, que el proceso de santificación consiste en que el individuo no cometa ni siquiera el pecado no de muerte, que es el pecado que se comete por ignorancia, que es el pecado por el cual se está intercediendo en el santuario celestial. En el santuario celestial solo se intercede por el pecado de ignorancia. Si no, vayas al libro de Hebreos 9:7. Dice en el libro de Hebreos 9:7 que allí el sumo sacerdote intercedía por los pecados de ignorancia. Y cuando usted se va al Antiguo Testamento y estudia el tema del santuario, usted se va a encontrar que los pecados que entraban en el santuario a través de los corderos, machos cabríos y esos sacrificios, eran los pecados por ignorancia, los pecados por inadvertencia, el pecado que era por error. Es importante entender eso porque a esta altura de juego, la iglesia no ha comprendido que la palabra de Dios presenta en Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente, no hay más sacrificio por su pecado, expresa la palabra de Dios. Y hay ministros impíos que le dicen a los feligreses, la palabra de Dios dice en 1 Juan 2:1 que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esa es una verdad y una mentira al mismo tiempo. Es una verdad interpretando el texto dentro de su contexto, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, si el pecado es por ignorancia. Porque es una carta que Juan escribe, y en su carta que Juan escribe, dice él en su primera carta, del 1 de Juan, en los versos 5, 15 y 16, él dice, esto es para los que cometen pecados no de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo pido que no se ore. El pecado no de muerte es el pecado que se comete por ignorancia, que dice Hebreos 9:7, como lo acabé de mencionar, que es porque se intercedía en el santuario celestial. Y que cuando usted va al Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que el pecado que entraba en el lugar, en el santuario, a través de los sacrificios, era el pecado por ignorancia. Por eso la palabra de Dios expresa, y es claro que se sepa, que Dios no acepta en su santuario la inmundicia del hombre. La única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del cordero. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la inmundicia del hombre que entra a través del cordero? Es el pecado que se comete por ignorancia, por error, equivocación. En el cielo no se intercede por pecado consciente y deliberado. Y más adelante vamos a tener un tema sobre eso con más detalle. Así que cuando Hebreos 10:26 dice que para el que peca deliberadamente no hay más sacrificio por su pecado, está hablando para los que pecan consciente y deliberadamente. La promesa de 1 Juan 2:1 no es para los que están cometiendo pecado consciente y deliberado. Dios en su misericordia lo más que hace es tolerar a esos ignorantes que están cometiendo pecado consciente y deliberado hasta que les llegue el conocimiento de verdad, para después que les llegue el conocimiento de verdad, entonces puedan entrar en pacto si desean apartarse del pecado. Porque juntamente con la justificación, que es el perdón, Dios te da la victoria, mata en ti el deseo de ese vicio o ese pecado que tiene el dominio sobre ti. Podríamos responder a cualquier pregunta que usted haga con relación a este tema. Pero vamos a continuar desglosando lo que la palabra de Dios dice con respecto a comer del maná escondido. Ya vimos que el maná representa a Cristo. Le llaman maná escondido porque en Cristo está escondido todo lo misterio con relación a lo que es el plan de salvación, de redención. Todo está en Cristo. Y que el que tiene la mente de Cristo dice que está siendo instruido directamente por Dios. Vuelvo y repito, este mensaje no es para todo el mundo. Este mensaje es para el que tiene oído, o sea, para el que tiene entendimiento, para el que ha alcanzado madurez. Porque en las iglesias hay una serie de personas que lo que han estado madurando en el pecado, pero no madurando en el espíritu, porque han estado concentrados en la basura de este mundo y no tienen interés alguno por la cosa de Dios. Como expresa la sierva de Dios, que hay muchos que se perderán, no porque no deseen ser salvos, sino porque desean ser salvos de la propia manera, no como Dios lo ha indicado. Cuando vamos al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 2 y 3, expresa lo siguiente. Dice allí, para que sean confortados sus corazones y sean acercados mediante el amor a la plenitud de la riqueza, de la seguridad y al entendimiento del conocimiento del misterio de Dios, Padre y del Cristo. Y escucha el 3. Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Perdón. Aquí expresa claramente que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Por eso es importante que usted entienda, mi hermano, lo siguiente. Estamos en el tiempo del sellamiento. Y los sellados son aquellos que van a recibir el bautismo del agua y del Espíritu. Una persona que recibe el bautismo del agua y del Espíritu es una persona que ya Cristo no está con él, está en él, a través de la persona del Espíritu Santo. Por eso él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar. Pero antes de entrar, él quiere que tú sepas que él cuando entra no sale, y si salió no vuelve a entrar, mi querido hermano. Escucha bien, el día que Cristo entra en tu vida, no sale, y si salió no vuelve a entrar. Y si ha entrado en tu vida, tienes que procurar que no salga, porque si salió no vuelve a entrar. Porque el hombre es justificado una sola vez y para siempre, expresa la palabra de Dios. Y el ministro que te diga que el hombre puede ser justificado más de una vez por la sangre de Cristo Jesús, es un ministro que habla por boca del príncipe de la tiniebla, porque eso no puede ser posible. La Biblia dice que el hombre es justificado una vez y para siempre. Dicho sea de paso, le he dado la tarea a muchas personas que yo le digo, búsquenme en la Biblia donde aparece que Dios haya justificado 2 veces un mismo pecado. Busquen lo que no aparece. Y vamos a tratar un tema también con relación a esto. Vamos a partir de aquí a ver si nos integramos a grabar estos temas, darle seguimiento, ya que estábamos detenidos, pero hay que hacerlo porque el tiempo está encima. Por eso Dios quiere que tú empieces a comer del maná escondido. Comer del maná escondido es conocer los misterios. Dios está dispuesto a través de la persona del Espíritu Santo a abrirte las Escrituras y mostrarte su verdad. Los ministros de hoy en día lo que están es confundiendo la iglesia, no le están abriendo las Escrituras, y lo único que están interesados es en el bienestar terrenal y en aprovecharse tus diezmos y su ofrenda, nada más. Es lamentable lo que está pasando. Y recuérdate que un sellado no depende de hombre. Una persona que tiene el bautismo del agua y del Espíritu, que tiene la unción, es instruido directamente por Dios. Ustedes no se van a encontrar en la Escritura un ungido, un sellado que dependa de hombre. Los ungidos, ellos son jefe y líder, pero no tienen ni jefe ni líder. Y dicho sea de paso, el término jefe no entra mucho. Son líderes, pero al mismo tiempo son jefes. Por eso usted va a notar que los apóstoles, ellos como equipo no tenían ni jefe ni líder. Y como individuo, uno no era el jefe del otro ni líder del otro. ¿Está entendiendo? Lo que han de ser de los 144,000 son personas selladas, porque los 144,000 se corresponden con el ministerio apostólico y el ministerio pastoral se corresponderá con el sacerdotal. La suerte que corrió el ministerio sacerdotal corre el ministerio pastoral, y la suerte que corrió el ministerio apostólico corre el ministerio de los 144,000. El ministerio apostólico fue triunfante, los apóstoles triunfaron. Y los 144,000 triunfarán. El diablo tuvo que eliminarlo de la faz de la tierra, pero no lo pudo hacer, inducirlo a que pequen. Y como no lo podía inducirlo a que pecaran, entonces lo agarró y lo eliminó de la faz de la tierra. Eso es importante que usted entienda eso, mis queridos y apreciados amigos. Así que ya vimos en 1 Corintios 2:10 y Colosenses 2:3 y 4, qué significa comer del maná escondido. Es conocer los misterios de Dios. Dicho sea de paso, le voy a invitar antes de proseguir a que vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan 2:27 expresa lo siguiente. Y si la unción que has recibido de él permanece en ustedes, no necesitan que ninguno los instruya, sino como la unción es de Dios, lo instruye acerca de todas las cosas, y es verdadera y no hay falsedad en ella. Y tal como los ha instruido, permanezcan en él. Alabado sea el nombre de Dios. Nadie puede venir a quererte a enseñarte lo contrario que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios expresa claramente lo que acabamos de leer, te lo voy a repetir, dice claramente. Y si la unción que han recibido de él permanece en ustedes, no necesitan que ninguno los instruya, sino como la unción es de Dios, los instruye acerca de todas las cosas, y es verdadera y no hay falsedad en ella, y tal como lo ha instruido, permanezcan en él.
Yo no sé cómo hay personas que un pastor tiene que recibir orden de otro pastor. Que si el Espíritu Santo te hace un llamado a que tú vayas y predicas a tal sitio, una invitación, aún siendo tú jubilado, tú no puedes ir a ese lugar si el ministerio pastoral te dice que no. Entonces a ti no te guía, no te está guiando el Espíritu Santo, te está guiando un ministerio que se ha convertido en el trono del diablo, porque un ungido no está para dirigir a otro ungido. Eso es del diablo, mi hermano, eso no es de Dios. Les tengo pena a esos pastores que le han hecho llamado, invitaciones de feligreses que quieren escucharlo. Y sienten el deseo de ir a predicarle, pero no pueden, porque un ministerio le dice, no vaya a tal sitio. Y le va a raya diciéndole que no puede. Eso es del diablo, mis hermanos. La Biblia dice que el que tiene la unción de Dios, los que son ungidos de Jehová, no son instruidos por el hombre. Y Hebreos, vamos al libro de Hebreos para que usted vea. En el libro de Hebreos hay una promesa que estaba registrada en el Antiguo Testamento, la cual tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y dice allí el libro de Hebreos, capítulo 8, el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 11, dice allí. Voy a leer el verso 10. Pero ese es el pacto que estableceré con la familia de la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esta promesa estaba escrita en el Antiguo Testamento, y era para promesa por el tiempo de los tiempos de Cristo. Ahora está en el libro de Hebreos, y son promesas que están para los que han de ser 244,000. Y dice allí, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ahora viene lo interesante de esta lectura, en el verso 11. Y nadie enseñará a su prójimo, ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos conocerán desde el menor hasta el mayor, y yo le perdonaré sus iniquidades, y nunca más recordaré sus pecados. Dice allí claramente, y nadie enseñará a su prójimo, y eso se cumplió en el derramamiento de lluvia tardía. Por eso los apóstoles, uno no era jefe del otro, uno no le bajaba reyes, ni le decía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ellos fueron instruidos por un mismo maestro y recibieron todos la misma investidura. Mi hermano, este es un mensaje, vuelvo y repito, para los que han alcanzado madurez. Esto es para los que deseen ser de los 144,000. Porque los 144,000 es un ministerio que se corresponde con el apostólico. El ministerio apostólico como equipo no tenía jefe ni líder. Y como individuo, uno no era jefe ni líder del otro. Y dice el deseado de toda la gente, página 114, expresa lo siguiente. Ninguno llegará al conocimiento de la verdad mientras dependa de la dirección humana. Una cosa es que tú conozcas la verdad y otra cosa es que tú conozcas parte de la verdad. Si quieres llegar a conocer la verdad, tienes que aprender a depender directamente de las Escrituras. A los ministros Dios lo puso en el frente de la obra, era para que le enseñaran a los feligreses cómo estudiar la Biblia y cómo interpretar las Escrituras. Para que le enseñaran cómo armonizar un texto bíblico con el otro. No para que haga la obra del diablo, a poner un texto bíblico a contradecir con otro texto bíblico. Que si te dicen que, dice Hebreos 10:26, que el que peca deliberadamente no es más sacrificio por su pecado, tú no vengas ahora a decir, no, primero Juan dice que si pecamos abogado tenemos para culpar a Jesucristo el otro, a Jesucristo el justo, poniendo la Biblia a contradecirse a sí mismo. La Biblia no se contradice, eso lo hacen los que son ministros del príncipe de la tiniebla. Lo que no le enseñan es nada, que está hablando de pecado diferente. Primero Juan es para los que cometen pecado no de muerte, y Hebreos 10 dice para los que pecan deliberadamente. Ahí está la armonía del texto. Y está, no solamente va a ser un texto en todo el contexto, yo tengo un tema especial de eso, que eso se puede sostener en todas las Escrituras, mis hermanos. Por eso, la palabra de Dios dice el que tenga oído, o sea, el que tenga entendimiento, para los que han alcanzado madurez este mensaje. Al vencedor, que son los que han tenido la victoria sobre el pecado, los que sí creen que se puede vivir sin pecar, le daré a comer del maná escondido. Cristo es el maná escondido, porque en él está revelado todos los misterios de la ciencia, del plan de redención. Porque Dios no permitirá que tú estés en tiniebla mientras tenga las Escrituras en la mano y tenga el sello de Dios, que es el Espíritu Santo.
Las escrituras están cerradas para los ignorantes, para los que no tienen el Espíritu de Dios. Él dice allí, y le entregaré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. ¿Sabe qué dice allí? ¿Qué significa una piedrecita blanca? En los tribunales romanos, cuando se estaba haciendo una obra de juicio, había dos tipos, dos piedrecitas. Una negra y una blanca. La negra era, cuando se levantaba la piedrecita negra, era símbolo de desaprobación, símbolo de condenación. Y la piedrecita blanca era símbolo de liberación, símbolo de que el juicio se había ido a tu favor. Juan, que es quien escribe el libro del Apocalipsis, que está preso en la isla de Patmos, fue enjuiciado y condenado a estar aislado, a que se muera en ese desierto, en esa isla rocosa. Juan fue de aquello que en un juicio romano se le puso una piedrecita negra como símbolo de condenado, de un hereje, de un instrumento del diablo para los romanos. Pero Dios le da la promesa a las iglesias, entre ellos a Juan, de que a él se le da una piedrecita blanca, o sea, se levanta una piedrecita blanca, es decir, el juicio se irá a tu favor, y no solamente lo tuyo, sino de todo lo que venzan. Y permíteme decirte, si Cristo está en el lugar santísimo, ¿cuándo es que el juicio debe terminarse a su favor? ¿No es antes que Cristo salga del lugar santísimo? La piedrecita blanca debe de dársete esa hora. Es un símbolo de decir de que el juicio esté a tu favor. Si no venciste, si no tuviste la victoria sobre el pecado, si tú no puedes ser de aquello que puedes recibir el sello de Dios, si tú crees que no concibe la idea que se puede vivir sin pecar. Si tú no concibes la idea que se puede vivir sin pecar, entonces tú no eres, ni puedes ser los 144,000. Podría llegar a ser y eres un instrumento del príncipe de la tiniebla, del diablo, si cree que no se puede vivir sin pecar. 1 Juan 2.9 dice, 1 Juan 2.9, escuche esta cita. 1 Juan 3.9 expresa lo siguiente. Estas citas no se tocan en las iglesias. 1 Juan 3.9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay dos razones por las cuales el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Primeramente porque la simiente de Dios está en él. Porque es participante de la naturaleza divina. Porque el pecado está sometido. Y no puede pecar. ¿Sabe por qué? Aparte de lo que ya acabamos de escribir. Porque si lo hace, ya no hay más sacrificio por su pecado. Por eso dice que el que está en Cristo no peca. Y si peca es porque no le ha amanecido. Verso 6. Léete el verso 6 de 1 Juan 3.6. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido, dice la palabra de Dios. Los discípulos pecaban y vivían pecando porque no habían conocido a Dios, o sea, no tenían conocimiento de Dios experimental. Una cosa es que tú conozcas a Dios de manera teórica y otra cosa es que tú conozcas a Dios de manera experimental. Por eso los apóstoles no pecaban porque ellos tenían el bautismo del Espíritu Santo, ya ellos tenían la simiente de Dios y eran participantes de la naturaleza divina. Y los ministros, cualquiera que enseñe, llámese pastor, laico, cualquiera que sea que diga que ellos pecaban, eso es mentira del diablo. Ellos estaban en el proceso de santificación. El proceso de santificación tiene como propósito que tú y yo no cometamos ni siquiera el pecado no de muerte, que es el pecado por ignorancia. Porque cuando una persona recibe el bautismo del agua y del Espíritu, y el pecado que comete es el pecado por ignorancia, dice Santiago 4.17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, automáticamente no se te toma en cuenta como pecado el pecado que tú cometes por ignorancia, porque es ignorancia. Entonces el proceso de santificación tiene como propósito que nosotros no cometamos ni siquiera el pecado por ignorancia. Porque ahora tenemos un intercesor que intercede por nosotros cuando cometemos el pecado por ignorancia. Pero cuando estemos sin intercesor, ¿qué va a pasar con eso? Porque ¿cómo podemos demostrarle al mundo, a los demás mundos que no han caído y a este mundo de pecado que sí se puede vivir sin pecar? Porque los 144,000, los que reciban el sello de Dios, vivirán sin intercesor
y le demostrarán a todo el universo, al diablo, a sus ángeles, que sí se puede vivir sin pecar para la gloria de Dios. Los ministros no piensan ni hablan de esa manera hoy en día. Por eso dice la sierva de Dios que Dios tomará personas de los comunes del pueblo, lo ha de preparar y dice que lo capacitará. Y él demostrará que no depende de gente dota engreída. Ese ministerio que Dios levantará de los comunes del pueblo, como Cristo en su tiempo levantó personas comunes del pueblo, lo preparó y lo capacitó. Y terminó la obra con aquellos que no eran del ministerio sacerdotal. Estos eran laicos, eran independientes del ministerio sacerdotal, los apóstoles. Y los 144,000, su mensaje, que es el mensaje del cuarto ángel, dice que lo verán como algo peligroso. Dice que se opondrán a ella. Por eso, mi amigo, tengamos cuidado. Así que cuando dice que le da una piedrecita blanca, la piedrecita blanca lo que indica, ¿sabe qué cosa es? Que el juicio se irá a favor de aquellos que tengan la victoria sobre el pecado antes que Cristo salga del lugar santísimo. No te olvides, 3 bautismos deben de recibir los que reciban el sello de Dios. Deben recibir el bautismo del agua, el del Espíritu y el del fuego, que será el tiempo de angustia de Jacob que atravesarán, que será el bautismo de fuego, que demostrarán que esa gente han obtenido la victoria sobre el pecado y que están sellados y que no volverán hacia atrás. Y el que vuelva hacia atrás, no habrá más sacrificio por su pecado. Tenemos el tiempo encima, mis hermanos. ¿Sabe quién diga que tenemos el tiempo encima? Hay muchas cosas que aprender y estamos muy atrasados a esta altura de juego. Tenemos que dejar de estar pensando, somos iglesias militantes, somos iglesias militantes para excusar el pecado y los pecados que están dentro de la iglesia. No, que estamos en proceso de santificación y hay gente que no está ni en proceso de entrega. Porque el que está en la carne está en proceso de entrega y el que está en el Espíritu está en proceso de santificación. Los discípulos estaban en proceso de entrega, los apóstoles estaban en proceso de santificación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y hay personas con 10, 15, 20, hasta 50 años en las iglesias, en proceso de santificación y cada día de mal en peor, y otro permaneciendo igual. En el proceso de santificación se está ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo. Así que dice el texto, le daré a comer el maná escondido. Por eso era que Jesús decía, venid a mí todo que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es un texto bíblico que tradicionalmente se ha interpretado que lo que quiere decir es que tú vengas con todos tus problemas, con todas tus dificultades, que yo lo voy a resolver. Eso es una realidad, no descartamos eso. Pero en el contexto que Jesús lo expresó esa palabra era porque habían personas que tenían tiempos y años investigando, procurando conocer lo que es la salvación, el plan de la redención, queriendo conocer los misterios de la vida. Ahora Jesús dice, vengan a mí. ¿Por qué? Porque Él es el maná escondido. En Él estaban escondidos los misterios, Él estaba dispuesto a revelárselo. Pero Dios nada más está dispuesto a revelar sus verdades a aquellos que estén dispuestos a obedecer. Si tú no estás dispuesto a abandonar el pecado, si tú no estás dispuesto a vivir una vida de anegación, si tú no estás dispuesto a recibir la verdadera educación del cielo, que la iglesia, como iglesia adventista, rechazó la esencia de la verdadera educación del cielo, que por eso está en la condición espiritual que se encuentra, Dios no estará dispuesto a darte a comer el maná escondido. ¿Sabe qué indica eso? Que no te dará su Santo Espíritu. Si quieres recibir el Espíritu Santo, tienes que estar dispuesto a abandonar el pecado, a recibir la esencia de la verdadera educación del cielo. Que tú no eres llamado para estar acomodándote en este mundo, para estar buscando los tesoros de este mundo, ni a estar haciéndote la vista gorda, la necesidad de tus hermanos, sabiendo cuando Dios te ha bendecido para que tú suplas las necesidades de los demás, entre otras cosas. Así que el texto dice, daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre que nadie conoce. ¿Qué representa el nombre? El nombre lo que representa es el carácter. Por eso toda persona que ha tenido un llamado especial de Dios es una persona convertida y Dios le ha cambiado el nombre. Cuando Dios llamó a Abraham, le cambió el nombre por Abraham, porque había recibido un llamado diferente y había experimentado la conversión. A Sarai le puso el nombre de Sara. Jacob, un usurpador, un engañador, un ladrón, cuando se encontró con Cristo, que experimentó la conversión, ya no te llamará Jacob, te llamará como Israel. Él venció. Por eso dice, ha peleado con Dios y ha vencido. Jacob no venció en el cielo.
Jacob será un vencedor en el cielo porque venció en la tierra. Abraham será un vencedor en el cielo porque venció primero en la tierra. Abraham será un santo en el cielo y todo lo demás. Los apóstoles serán santos en el cielo porque aprendieron a ser santos primero en la tierra. No te lleves esos ministros del príncipe de la tiniebla que te dicen a ti que en el cielo tú eres declarado santo, pero aquí en la tierra tú sigues siendo un pecador. Eso es mentira del diablo. Son ministros del príncipe de la tiniebla, mi hermano. Le digo eso porque la gente no ha entendido que la iglesia no es la congregación de los pecadores. La iglesia es la congregación de los santos. Por eso, Saulo de Tarso, que es un perseguidor, cuando se convierte, ya es conocido como Pablo. Los apóstoles, después que recibe el bautismo del Espíritu Santo, recibe un nombre nuevo. Dice que por su vida, por lo que hablaban, por lo que vivían, se le puso el nombre de cristiano. Tuvieron un nombre nuevo. Comían del maná escondido. Ellos decían, tenemos la mente de Cristo. Y a nosotros nos han sido revelados los misterios. Ustedes no ven que los doctos ingreídos de los sacerdotes no podían comprender las escrituras como lo comprendían estos comunes del pueblo que había sido preparado. Como tampoco el ministerio pastoral, siendo aquello que Dios le ha dado la luz y son los doctos del pueblo, no comprenderán lo que van a recibir los que han de ser los 144,000. Ese ministerio, los comunes del pueblo, que van a reemplazar el ministerio pastoral. Por eso dice que Dios demostrará que no depende de gente docta ingreída, porque se han robado la gloria de Dios. Y que tengan claro, yo estoy claro que hay muchos pastores buenos, pero son muchos comparados con nadie. Pero comparados con los que no sirven son pocos. Y eso del ministerio pastoral van a terminar perteneciendo al ministerio del cuarto ángel, o reforzando el mensaje del cuarto ángel. Como también había muchos sacerdotes buenos, pero esos sacerdotes que eran buenos tuvieron que pasar al nuevo ministerio, que era el ministerio apostólico. El ministerio pastoral es un ministerio caído. Y el cuarto ángel es laico, no es pastoral. Y yo estoy citando las escrituras, ustedes lo saben, eventos últimos días lo expresa claramente. El Señor tomará personas comunes del pueblo, lo ha de preparar, lo ha de capacitar y demostrará que no depende de gente docta ingreída. Cuando termine la obra de sellamiento de lo que han de ser los 144,000, se derramará el Espíritu Santo sobre esos sellados para que puedan recibir lo que se llama ahora el tercer bautismo, que es el bautismo de fuego. Y ese ministerio tendrá una luz que llamará la atención del mundo entero. El ministerio, la luz que poseía el ministerio apostólico llamó y trastornó el mundo entero de aquel entonces. Y este ministerio llamó a 144,000, que son las personas que han vencido, que tienen oído, que están comiendo del maná escondido, que tienen un nombre nuevo, porque tendrá un carácter nuevo. Esta gente van a trastornar el mundo entero de hoy en día. Si usted ve a alguien que se dice ser cuarto ángel, pero no tiene su luz propia. Si usted ve gente que dice ser cuarto ángel, pero que no está trastornando el mundo, que no está llamando la atención, dígale que es falso. Porque lo que han de ser los 144,000 son personas que tienen un mensaje especial que darle a las iglesias. Quien no tenga un mensaje especial no tiene nada que darle. El texto dice de esta promesa un nombre nuevo, y dice un nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Ya dijimos que el nombre representa el carácter, representa la conversión. ¿Y por qué dice que nadie conoce sino el que lo recibe? Porque hay personas que creen que va a recibir un nombre nuevo en el cielo. ¿Y qué hace usted con un nombre que nadie conoce sino usted? ¿Qué va a hacer usted con un nombre que nada más usted lo va a conocer? ¿Se va a llamar usted mismo? Porque los nombres para que usted lo llame y lo identifique. Es que cuando dice un nombre nuevo te está hablando. Como el nombre representa el carácter, es una experiencia. Tu carácter será formado sobre una experiencia que solamente tú y Dios la conocen. Mi experiencia, por más que te la cuente, por más que yo te diga por lo que he pasado, por lo que estoy pasando, tú no podrás comprenderlo de la manera en como aquel que me está pasando por ese proceso de fuego me ha puesto aquí. Tu experiencia, si es de lo que ha de ser 144,000, va a pasar por una serie de pruebas que por más que tú testifiques no podrán comprender. Solamente tú y Dios podrán saber lo que han pasado, porque Él es Dios y conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Mi amigo, que Dios se pueda bendecir grandemente. Yo espero que tú seas de la élite especial de Dios.
A través de toda la historia, la iglesia siempre ha fracasado, pero Dios termina siendo victorioso a través de un remanente. Dios siempre ha contado con un remanente. Y el propósito de este mensaje es que tú seas del remanente. ¿El remanente de quién? De lo que Dios ha de sacar de cada iglesia. Porque los 144,000 son de diferentes tribus, pero de un mismo pueblo. Y Dios los reunirá todo allá afuera. ¿A qué le llamo allá afuera? Después de la ley dominical. Porque después de la ley dominical, todos los fieles terminan fuera y los impíos apóstatas terminan dentro. Las iglesias se van a abarrotar de una serie de mundanos impíos y los fieles terminan fuera. Oye cómo es. Porque después de la ley dominical, para nadie es un secreto, y especialmente para los que han conocido adventistas, después de la ley dominical, los fieles terminan emigrando, saliendo fuera, porque se le van a violar todos sus derechos, van a quitar sus derechos. Pero las iglesias no dejarán de existir, todas continuarán en pie y abarrotadas de mundano impío. Quiera el Señor que Él te pueda bendecir grandemente. Esperando en Dios que tú seas de los que tienen oído, entendimiento, de lo que puede hacer que estén comiendo del maná escondido, que es comer del misterio que Dios tiene para revelárselo a sus hijos. Nadie que tenga una estrecha conexión con Cristo le van a sorprender los eventos que han de desarrollarse y se presentarán de manera repentina. Recuerda, será de manera repentina lo que ha de acontecer sobre esta tierra. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración que tú y yo nos podamos ver en el reino de los cielos. Esperando que tú le des seguimiento a estos mensajes, la verdad del cuarto ángel. Estamos en Facebook, Nelson Cuarto Ángel, y en YouTube, la verdad del cuarto ángel. Llévanos en oración, porque esperamos de aquí en adelante seguir presentando estos mensajes, porque lo que vas a producir el zarandeo en la iglesia es el mensaje directo del testigo fiel y verdadero, que es Cristo Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, que esté en cada uno de aquellos que tengan entendimiento y están comiendo del maná escondido, el cual son los que han de ser de los 144,000, que es el cuarto ángel que concluye la gran obra de la redención. Dios te guarde, son mi deseo y oración. Paz.